Todos estos principios se llevan a cabo mediante el razonamiento jurídico. Estoy haciendo un pequeño paneo de nuestra clase para que quede constancia de los asistentes con el video, así que por eso es que me tomo un momentico para sincronizar la asistencia que estamos teniendo y la visualización de cada uno de los participantes en nuestra clase, para que quede constancia de todos los que estamos asistiendo en este momento a nuestra clase. Repito entonces, vamos a analizar los 4 principios de la lógica jurídica. ¿Cómo se aplica el principio de identidad? ¿En qué consiste este principio de identidad? El principio de identidad va a ser un instrumento esencial. ¿Para qué? Para la correcta comprensión y elaboración de las transformaciones estructurales y de las dinámicas sociales que se suceden en el tiempo y que caracterizan a las diversas situaciones que se generan, así como para su adecuada enseñanza. ¿Qué establece el principio lógico jurídico de identidad? ¿Qué es lo que establece? Establece que el juicio jurídico que permite lo que no está jurídicamente prohibido, préstenme atención, lo que no está jurídicamente prohibido o prohíbe lo que no está jurídicamente permitido, entonces quiere decir que es necesariamente válido. Repito, establece el principio jurídico de identidad que el juicio jurídico que permite lo que no está jurídicamente prohibido o prohíbe lo que no está jurídicamente permitido es necesariamente válido. Se expresa inclusive por medio de la fórmula sencilla A es A, cuyo sentido consiste en afirmar la identidad de todo objeto con el mismo objeto. Entonces, lo que está jurídicamente prohibido está jurídicamente prohibido. Principio de no contradicción. Recuérdense que estamos en este momento analizando la lógica jurídica y su aplicación, por supuesto, en el análisis jurídico. Retomo nuevamente. Estamos hablando entonces de los principios que rigen la lógica jurídica. Describimos el principio de identidad y ahora vamos a proceder a describir los restantes principios que nos quedan. Me toca entonces describirle el principio de no contradicción. Entonces, el principio de no contradicción es aplicado al momento en que si alguien cumple una norma, no puede simultáneamente cumplir la norma en conflicto con esta. Voy arriba para que se me entienda claramente, inclusive cuando vuelvan a escuchar los conceptos emitidos. El principio de no contradicción es aplicado al momento en el que
Si alguien cumple una norma, no puede simultáneamente cumplir la norma en conflicto con esta, es decir, una norma contraria. Él no puede simultáneamente cumplirla y no cumplirla a la vez. Pero el principio se aplica a la conducta de una persona o a los enunciados. Dos juicios de los cuales uno afirma lo que el otro niega no pueden ser simultáneamente entonces verdaderos. De manera tal que el principio de contradicción es un criterio que rige en el derecho procesal y que expresa que toda persona tiene entonces derecho a confrontar las pruebas que se presenten contra él en un juicio. Repito, el principio de contradicción va a tener el criterio que va a expresar que toda persona tiene derecho a confrontar las pruebas que se presenten contra él en un juicio. En definitiva, el principio de no contradicción lo podemos resumir en que algo no puede ser blanco y no blanco al mismo tiempo, dentro de una misma relación. Pasemos al principio lógico jurídico del tercer excluido, o el tercero excluido. En algunas bibliografías le dan esa denominación, tercer o tercer excluido. La lógica del tercero excluido dice que una proposición solo puede ser verdadera o falsa, y diciendo esto a la vez que no puede ser otra cosa que verdadera o falsa. De manera tal que el principio jurídico del tercero excluido, al igual que el principio de no contradicción, se refiere a ¿qué? A la oposición contradictoria entre juicios jurídicos, y establece que dos juicios jurídicos contradictorios no pueden ambos carecer de validez. Entonces, el del tercero excluido, entre dos cosas, una que afirme y una contraria, no puede existir una tercera opción. Por ejemplo, se puede afirmar, o yo puedo afirmar que estoy enfermo, o en su contrario que no estoy enfermo, pero no puedo tener una tercera posición, o estoy enfermo o no estoy enfermo. Principio de la razón suficiente. A ver, el principio de la razón suficiente se aplica al ser, y entonces este es el principio por el cual nosotros establecemos la razón de ser de todas las cosas. El principio de razón suficiente se aplica al devenir, es decir, a la sucesión de hechos en el tiempo. Y entonces se llama principio de causa o causalidad.
es entonces una norma lógica general según la cual una proporción se considera verdadera solo en el caso de que pueda formularse para ella una razón suficiente. La razón suficiente no es más que una proporción, o sea, un conjunto de proposiciones a todas luces cierta y de la que se va a desprender lógicamente la tesis que se ha de fundamentar. La veracidad de esa razón puede ser demostrada siempre. ¿Por qué? ¿Por qué vía? Por la vía experimental. De manera tal que en la práctica o puede inferirse de la veracidad de otras proposiciones, el principio de razón suficiente entonces se va a caracterizar con un rasgo esencial del recto pensar lógico. Es decir, el principio de razón suficiente va a ser esa capacidad que tenemos nosotros de demostrar con suficientes argumentos, proponer con suficientes argumentos después de nuestro análisis, demostrar, es decir, la demostrabilidad de un hecho a través de todas las proposiciones que nosotros hagamos una vez que hayamos experimentado y hayamos practicado, analizamos, y a través de esa demostrabilidad de los hechos vamos a señalar ¿qué cosa? Nuestra verdad jurídica. En este punto ya hemos analizado los 4 principios en donde se basa la lógica jurídica. Pasemos a la segunda parte, que es la investigación deontológica. En el principio de nuestra clase le hice un esbozo de lo que significa la investigación deontológica o la característica que debe tener la investigación deontológica. Y para nosotros, le había dicho en ese momento, en una inferencia en nuestra clase, que a pesar del devenir de los tiempos que estamos viviendo, voy a hacer un pequeño paneo aquí para mostrar nuevamente nuestra clase, la presencia de ustedes en nuestra clase, para que quede constancia en el video. Por eso es que hago un poquito de pausa, porque estoy haciendo eso, el paneo de mi cámara para que quede constancia que están en nuestra clase. Les decía que en clase anterior le había mencionado lo que significa y la importancia que tiene como futuros profesionales, no solo en el área jurídica, sino en cualquier área, porque a lo mejor muchos de ustedes están estudiando otra carrera o ya tienen una carrera ya de logros y a lo mejor están estudiando otra, pero en cualquier área específica de nuestro ejercicio profesional, independientemente de cuál sea la profesión que nosotros elijamos, es necesario tener en cuenta los principios que emanan de la deontología. Y en ese sentido, la deontología va a ser entonces la investigación científica y tecnológica que va a describir todos los aspectos éticos que deben ser considerados durante los procesos de desarrollo en las actividades investigativas en líneas generales. La importancia entonces de la deontología en la investigación para el ejercicio del abogado va a consistir en un sistema de autorregulación
de que se va a dotar el profesional que por encomienda de la sociedad tiene, por supuesto, reconocidas atribuciones propias en su campo determinado, con el fin de garantizar que las ejerce con el sentido de responsabilidad y enfocándolas hacia la defensa del interés. De manera tal que los abogados, como parte del sistema de justicia, como principio, deben tener siempre presente en su accionar la aplicación y el cumplimiento de las normas y inherente a esa responsabilidad de ser abogado, la búsqueda siempre, en todo momento, de la verdad para la correcta y verdadera aplicación de la justicia. Entonces, la deontología o la teoría deontológica se puede considerar como una teoría ética que se ocupa de regular los deberes, traduciéndolos en preceptos, en normas morales y reglas de conducta, dejando por fuera su ámbito específico de interés y de otros aspectos de tipo moral. La deontología jurídica es la ética profesional aplicada a los abogados y a todos los servidores profesionales que ejercen el derecho y que laboran en el ámbito de la justicia. Es necesario, y yo hago énfasis siempre que tengo la oportunidad de conversar con los grupos de estudiantes, que para el buen funcionamiento de una sociedad cualquiera, cuando los organismos de justicia se consideran corruptos o ilegítimos, se pierde la fe en ellos y en consecuencia se busca proceder a través de otros medios, generalmente nocivos para la sociedad en su conjunto. Entonces, la deontología jurídica vela por el comportamiento ético del abogado a la hora de acusar o defender, pero también por el comportamiento de jueces y de todos los demás servidores públicos de la justicia encargados de mantener el proceso lo más limpio, objetivo y digno posible. Mis queridos estudiantes, pareciera que fuese una utopía, pero yo sí no pierdo la esperanza, si Dios me permite tener algunos años más de vida, de observar un cambio estructural en el pensamiento de los jóvenes que incluya la restitución de los valores éticos y morales para verdaderamente otorgarle la consecución de los objetivos que como sociedad en este momento adolecemos. Ejemplos prácticos de la deontología. Podemos decir algunos someramente para seguir en continuación y en el ritmo de nuestra clase. Aplicación en la vida diaria, podría decir, por ejemplo, la formación y regulación de las sanciones que deben aplicarse en caso de denuncias, por ejemplo, en la mala praxis médica, o el desarrollo de normas y códigos, por ejemplo, de biotécnica para regular la investigación científica en campos de la clonación o la ingeniería genética. En fin,
la formulación pues, de códigos deontológicos profesionales, independientemente de cualquier sea el título de la profesión que se esté ejerciendo. Cerrado este capítulo ético, que yo lo considero siempre uno de los más relevantes a la hora de impartir cualquier instrucción. Si de 10 personas que estén escuchando a uno, por lo menos tocamos algunas conciencias, independientemente del número, pero aunque sea una persona de cualquier grupo en el que uno se dirija, logra uno hacer llegar la información, de restituir, de realzar, de practicar los valores positivos que nos pueden llevar a la consecución de mejores logros como sociedad organizada. En esa medida, cuando uno rompe ese parámetro y se convierte, una de las personas que aunque sea esté escuchando a una, se convierte en un poder multiplicador de este tipo de principios, algo se ha logrado. Yo estoy seguro que algo se ha logrado. Es de verdad para nosotros los que practicamos la docencia casi que un apostolado para tratar de rescatar aquellos principios y valores que a nosotros también en un momento determinado nos infundieron nuestros predecesores, nuestros profesores que nos antecedieron, que nos formaron, y que nosotros tratamos en cierta medida de transmitirle al conjunto de estudiantes profesionales que tenemos la oportunidad de transmitirle algún tipo de conocimiento. Fuentes del conocimiento jurídico.